Creer en los cuentos de terror me parecía muy gracioso. Todo esto hasta que heredé la casa de mi abuelo. Esta era una finca gigante que parecía más un laberinto que un hogar. Entre sus paredes encontré el sótano, un lugar oscuro y repleto de misterios. Una tarde, mientras exploraba el sótano, vi una estantería que parecía fuera de lugar. La empujé y descubrí una puerta oculta. La curiosidad siempre me vencía, y este caso no era la excepción. Así que, sin pensarlo dos veces, decidí abrirla. El oscuro pasadizo era muy grande, pero el aire estaba infectado con algún olor que en mis pulmones no era nada agradable. Apenas pude taparme la nariz con mi camisa. Al parecer, era un refugio equipado con suministros. Todo estaba diseñado para sobrevivir al fin del mundo, pero lo que era perturbador eran las inscripciones en la pared, extraños símbolos que se relacionaban a un pasado oscuro y olvidado. Al principio todos los fenómenos parecían ser parte de mi mente, sombras que se movían, susurros, voces en mis sueños, figuras que parecían acecharme cuando entraba al sótano. Pero todo era un rompecabezas que se armó rápidamente cuando descubrí la verdad detrás del refugio secreto. Mi abuelo estaba buscando alterar la naturaleza, haciendo experimentos prohibidos. Y es que el refugio no era un refugio, era un sótano para ocultar las puertas de sus atrocidades. En ese momento me di cuenta que la energía maligna quería salir del sótano y apoderarse por completo de la casa. Y es que hay secretos que es mejor dejarlos en la oscuridad, pero ya era demasiado tarde. Con cada noche que pasaba, el pasado de aquel lugar se hacía más fuerte. Era angustiante vivir en aquella casa. Mis intentos por sellar la puerta del sótano fueron en vano. Es que la mezcla de cemento parecía no secarse o se partía rápidamente. Esta no era la respuesta. Una noche mientras dormía, tuve pesadillas continuas y cuando desperté, estaba en el sótano. Había caminado dormido y estaba confundido. Todo pasó tan rápido, pero tuve que moverme aún más veloz que lo que se ocultaba en aquel sótano, porque todo parecía tener un aura de maldad que deseaba mi sangre. Y es que tenía mucha lógica, porque si eran las almas de las personas con las que mi abuelo hacía sus experimentos, no era difícil deducir que querían venganza contra la familia de aquel que los dejó vagando en este mundo. Apenas pude escapar de ese sótano, pedí la demolición de la casa, del sótano y del refugio en su totalidad. No quería que nadie sufriese más, ni aquellas almas en pena continuaran siendo parte de la historia de un pasado maligno que manchará el apellido de mi familia. Desde el momento en que mis padres y yo nos mudamos a esa casa, supe que algo no estaba bien. La sensación de estar observado y escalofríos repentinos que recorrían mi espalda y esos extraños ruidos que parecían susurrar desde lo más profundo del sótano. Todo ello alimentaba mi creencia de que algo oscuro habitaba bajo nuestra casa. Tenía 10 años cuando comencé a escuchar los susurros. Mis padres siempre decían que era solo mi miedo, que los viejos cimientos de la casa podrían crujir por la noche, pero yo sabía que era algo más. Era una presencia acechando en las sombras, esperando. Decidí tomar cartas en el asunto. Después de todo, ¿qué haría un verdadero héroe en mi lugar? Armado con mi linterna y mi valentía, que no sé dónde la saqué, me aventuré hacia el sótano una noche, mientras mis padres dormían. Las escaleras crujían de tal forma que podían despertar a los vecinos. Todo esto mientras bajaba hacia la oscuridad. El sonido de mis latidos resonaban en mis oídos, mezclado con los susurros persistentes, que ahora eran mayores, como si se tratara de un detector de metales encontrando una lata. Mis manos temblaban mientras agarraba el pasamanos, pero seguí adelante. Cuando llegué al sótano, la oscuridad era abrumadora. La única luz provenía de mi linterna, que temblaba en mi mano. Los susurros ahora eran casi audibles, como si algo estuviera tratando de hablarme desde las sombras. Entonces la vi, una figura oscura y retorcida que parecía estar delante de mí. Mis ojos se abrieron de tal forma que aún recuerdo el dolor en mis cuencas oculares.
mientras la luz de mi linterna iluminaba su forma grotesca. Pero lo que vi no era solo una mujer o una criatura, era algo mucho más aterrador. La criatura como la recuerdo, con sus ojos brillantes y sus garras afiladas, no era más que una advertencia de algo más oscuro y malévolo. Una presencia antigua y maligna se agitaba en la oscuridad, ansiosa por liberarse de su prisión. Mis piernas temblaron mientras retrocedía, pero sabía que no podía dejar que esa oscuridad se escapara. Con el corazón en la garganta, cerré los ojos y recé por valor. Entonces, con un grito de determinación, apunté mi linterna hacia la criatura, dispuesto a luchar hasta el final. Y así, en el sótano de nuestra casa, enfrenté el mal en su forma más pura. Aunque temblaba de miedo, supe que no podía rendirme, porque a veces, incluso los niños más pequeños son capaces de grandes hazañas cuando la oscuridad amenaza con devorarlo todo. Con el corazón latiendo desbocado y la linterna temblando en mi mano, sostuve mi mirada firme en la criatura, que se retorcía en las sombras. No podía permitir que ese mal escapara. No podía permitir que amenazara a mi familia y a nuestro hogar. La criatura emitió un gruñido gutural y avanzó hacia mí, sus garras extendidas y sus ojos brillando con una malicia inhumana. Me mantuve firme, enfrentándola con toda la valentía que pude reunir. Entonces, en un destello de determinación, lancé la linterna hacia adelante, bañando el sótano en una luz brillante. La criatura pareció retroceder, su piel repelida por la luz, sus ojos parpadeando con agonía. Sabía que tenía la oportunidad y no la desperdiciaría. Continué rezando con lo que me enseñó mi madre. La criatura se retorció y se desvaneció en la oscuridad, como queriendo gritar y mirarme con furia. Como todo un buen héroe, nunca se la conté a nadie, y la hago de forma anónima, porque ahora soy un viejo que aún habita aquella casa. Esa casa ha visto cómo mis hijos han fallecido, al igual que mi esposa, y que ahora siento que está a punto de llevarme, como si lo que hiciese aquella noche fue lo que desató una maldición en mi familia. Si te está gustando este video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayudará a que te traigamos más contenido de esta clase, al igual que dejes tu comentario sobre cuál historia te gustó más. Recientemente un grupo de amigos y yo quisimos explorar una casa abandonada, de la que muchos decían que sucedían cosas extrañas. Así que con muchas linternas y con ganas de vernos bien machos ante nuestras amigas, fuimos directo al sótano. Esperábamos encontrar solo polvo y telarañas. Fuimos apartando todas las tablas y cualquier pedazo de basura que pudiese ser molesto, en el caso de tener que escapar rápidamente. Y es cuando logramos encontrar el interruptor de la electricidad. Nos sorprendió que aún funcionara. Ahora podíamos ver bien claro todo. Jeringas rotas y frascos con contenido desconocido. Todo olía muy mal. Todo podía no parecer tan común, pero en lo primero que pensamos en la cantidad de adictos que podían haber estado en ese lugar y no estábamos esquivados. Entre tensión seguimos explorando un sótano que era gigante y rápidamente me di cuenta que algo nos observaba. Podía ver cómo entre las pocas sombras algo se movía. Intentaba moverme rápidamente con mi linterna, pero no podía capturarlo en el momento preciso. Todos pensaban que yo me había asustado, pero estaba seguro que podía sentir el aliento de alguna otra persona en esa casa abandonada. Dejamos aquel laberinto infernal que se llamaba sótano y regresamos cada quien a su casa. En mi casa no podía evitar pensar si era un hombre o si era un juego de sombras, del estilo El gato y el ratón, donde nosotros definitivamente éramos la presa. Así que regresé a aquella casa abandonada la misma noche. Faltaba poco para que la luz dejara en el olvido aquella casa oscura, así que pensé que sería la hora ideal. Al menos encontrarían mi cuerpo, si es que llegaban a dejar alguno. Fui hasta el sótano, recordando cada rincón. Mi memoria se enfocó en lo que había debajo de las escaleras, y solo encontré un cartón y unas sábanas. Pero me parecía que todo cambió de lugar
y nosotros no nos atrevimos a tocar más de la cuenta. No me había movido y escuché los pasos de alguien bajando los escalones. Y no solo era una persona, un par de adictos. Eran quienes vivían en aquel sótano abandonado. Y antes de que me pudiera esconder escuché: «No te muevas, basura», dijo uno de ellos. Este era el más alto y aquel que daba las órdenes. «Este era uno de los que estaba más temprano aquí», dijo el otro. «No quiero problemas, solo estoy explorando el lugar. Ya me voy», respondí, intentando moverme a las escaleras. «De aquí no te vas», dijo el adicto más alto. «Tengo mucha hambre y luces apetitoso», murmuró. El otro adicto mostró una sonrisa burlona, como si hubiera entendido a la perfección lo que quiso decir su compañero de sustancias. «Esperemos a que llegue mi hermano, él sabrá qué hacer», dijo el más pequeño. La verdad es que, a pesar de estar muerto de miedo, sin nada más con qué defenderme que una linterna y la adrenalina corriendo por las venas, se me ocurrió apagar el único bombillo que había y, en la confusión, escapar. Tiré la linterna rompiendo el bombillo y la oscuridad inundó el sótano. Ambos adictos comenzaron a gritarse para tratar de ubicarse cada uno y no tropezar. Yo, por otra parte, me había enganchado e intentaba visualizar dónde estaban ellos, pero el lugar era demasiado oscuro como para ver cualquier cosa. Todo era una ruleta rusa. Si llegaban a tocarme, definitivamente no iba a poder escapar de ese lugar con vida. No sabía si eran caníbales o si me secuestrarían y luego pedirían dinero por mí. Tenía en ese momento los peores pensamientos posibles y no encontraba la manera de cruzar el sótano sin que ellos me capturaran. Fue en ese momento cuando ocurrió lo peor. Mi teléfono comenzó a sonar. Había olvidado responderle a mis amigos y esto nunca pasaba. Rápidamente contesté la llamada, no sin antes delatar mi posición. El teléfono rápidamente se cayó cuando ambos adictos intentaron atraparme. La poca luz que emitía a través de la pantalla iluminaba un poco la habitación y comencé a patalear para escapar. Cuando sentí que estaba libre, comencé a subir las escaleras y corrí como nunca antes lo había hecho. Pero no había escapado del todo. Por alguna razón, la entrada principal estaba bloqueada, así que ahora estaba en una prisión de pesadilla con un par de adictos que querían destrozarme. Subí las escaleras hasta el segundo piso, dejando el sótano en el olvido, e intenté escapar a través de la ventana de uno de los cuartos, cuando a través de la vista periférica observé cómo aquel adicto alto se estaba acercando. Cuando ya estaba en la cornisa de la casa y parecía que estaba a punto de caer al vacío, pude ver cómo un automóvil abandonado estaba al costado, así que contra todo pronóstico me lancé e inmediatamente pensé que mi tobillo se había quebrado del dolor que sentía. Pronto la policía llegó. Nunca supe si habían capturado a aquellos adictos, pero esa noche un par de policías me escoltarían a mi casa. Uno de ellos, antes de despedirse, sonrió y me pareció muy similar a la sonrisa de aquel adicto bajo de estatura. Pensé que podía tener algún parentesco y fue cuando recordé las palabras malignas: «Esperamos a que llegue mi hermano, él sabrá qué hacer». Esto ha sido todo de las 3 inquietantes historias verdaderas de terror en el sótano. Esperemos que te haya gustado estas historias y que te suscribas al canal para más contenido. Nos vemos en otra ocasión.